complicación que pues espero eso no nos pase ahorita, amén. Bueno, hermanos, pues espero haya sido de bendición el método sintético. Ahora vamos a conocer el método inductivo. ¿Qué nos ayuda el método inductivo? Cuando yo quiero realizar una lección bíblica, cuando yo quiero hacer una predicación temática, inclusive a veces los maestros de homilética nos dicen, no, los métodos, el sermón temático nos va a desviar, porque queremos hacer, normalmente la predicación temática nos lleva a un método deductivo que ahorita lo vamos a observar. Cuando alguien nos invita a predicar, cuando alguien, pues sí, normalmente, o cuando ya en la iglesia se tiene una temática del mes, de qué tema se va a tratar, en ocasiones nos dan el tema y nos dan el pasaje. Y entonces yo ya tengo tengo preconcebido qué quiero predicar acerca de este pasaje. Eh, Corremos el riesgo cuando no hacemos un método inductivo del texto de solamente utilizar el texto como pretexto. Y entonces lo que queremos conocer el día de hoy es que el texto mismo sea el que hable. Entonces, ¿cómo es esto del método deductivo, el método inductivo? Bueno, para eso hay que comprender la definición del método inductivo. El método inductivo lo que nos dice es que nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a observar un pasaje que voy a predicar, que me dieron para este sermón, pero ahora lo que quiero hacer es que ese pasaje sea el que me lleve a las conclusiones generales. Entonces yo empiezo, si ustedes se acuerdan del método pasado, decíamos que Martín Lutero veía a la Biblia como un árbol grande, que conforme lo vamos moviendo salen las manzanas maduras, que es el libro completo, pero que después ya empezamos a analizarlo pasaje por pasaje. Entonces, es ahora lo que vamos a hacer con el método inductivo, tomar un solo versículo y ese versículo empezar a desmenuzarlo, a observar lo que hay alrededor de ese pasaje para poder llegar a una conclusión. Entonces, mientras que el método sintético era observar de forma general, decíamos, subirnos a la parte más alta de la ciudad para ver todo, ahora lo que hace el método inductivo es bajarnos e ir directamente hacia donde está el río, hacia donde está la plaza y empezar a observar qué hay alrededor de este río. Entonces, les decía hace un momento, cuando nosotros hacemos un sermón temático normalmente se va a lo deductivo que en lo inductivo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de un método deductivo, yo ya empiezo con una idea preconcebida. Entonces, lo único que yo quiero predicar del amor y lo único que hago es apoyarme de la Biblia para reforzar hacia donde yo quiero predicar. O sea, yo ya sé lo que quiero predicar, yo ya sé las conclusiones a las que quiero llevar al pueblo a comprender, y entonces solamente voy a utilizar un número de pasajes que argumenten mi postura y ya nada más es, yo prediqué de lo que yo quería y utilicé los textos a mi conveniencia. Entonces, ese es el método deductivo relacionado con el estudio bíblico. Sería, les decía hace un momento, empezar ya con la conclusión, con la idea preconcebida, y lo único que hago es apoyarme de la Biblia. Otra manera que yo puedo hablar acerca del método deductivo es de forma subjetiva o bien llena de prejuicios, porque en lugar de escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida, yo lo que hago es yo decirle a la Biblia lo que quiero que diga. Y este es un gran peligro en el que muchas sectas se han afianzado. Hermanos, no importa la teología que la persona pueda tener, que sea falsa doctrina, ellos pueden utilizar la Biblia para argumentar sus ideas como verdad. Tenemos inclusive alrededor de nosotros ideologías de género que tienen la Biblia y basan sus argumentos de que su filosofía y su forma de pensar tiene argumentos bíblicos. Cuando nosotros vemos en TikTok un gran número de personas que predican,
Pero hermanos, si verdaderamente nosotros le hacemos un análisis y un método inductivo al pasaje que ellos están utilizando, ellos simplemente tienen una idea ya preconcebida y están utilizando la Biblia como argumento para mantenerse en su postura. Entonces, aquí no depende de lo que yo traiga como una idea preconcebida y utilizar la Biblia de pretexto, sino yo lo que anhelo es que la Biblia sea mi regla de fe y de conducta, que dice que esta frase que es superior a la razón. Entonces, no es lo que yo piense, sino es lo que la Biblia me dice. Y gracias a eso, yo elimino el método deductivo que me lleva a mí a reforzar mis ideas, sino que utilizo el método inductivo, que me ayuda a poder agarrar un pasaje de la Biblia y entonces empezar a analizar cada palabra que viene en esta porción, analizar qué es lo que me está diciendo, cuál es la idea principal de esa porción, cuáles son las ideas secundarias y entonces en base a eso yo poder realizar mi predicación. Entonces el método inductivo lo que nos ayuda a nosotros a ser verdaderamente oidores de la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablarme por medio de la Biblia y no habladores de que yo tengo la facilidad de hablar, hablo y lo único que hago es utilizar la Biblia como pretexto. Al final de cuentas, el método inductivo es muy puro, es muy objetivo y es imparcial, justamente porque, pues yo, al estudiar el pasaje me doy cuenta lo que el pasaje me quería decir. En ocasiones, cuando nos dan un pasaje y empezamos a estudiarlo, decimos, bueno, es que sí está hablando del amor, pero la verdad es que este pasaje me está llevando hacia otro lugar y ahí es cuando verdaderamente podemos decir, Dios ha cambiado mi mensaje. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea, pero al profundizar, al escudriñar, pues puedo comprender qué era lo que Dios verdaderamente quería hablar primeramente en mi vida y después a las personas que me escuchan. Entonces, hay que acercarnos con un corazón abierto a que el Señor nos pueda hablar por medio de las escrituras cuando genuinamente escudriñamos las escrituras. Hay una diferencia entre el método sintético y el método inductivo. Les decía hace un momento que el método sintético, el que acabamos de estudiar, son impresiones generales del libro, de forma general, de qué nos está hablando el libro de Filipenses, de forma general qué nos está hablando la carta que escribía la mamá a los hijos. Pero el método inductivo sí presta atención a los pequeños detalles que nosotros podemos encontrar en cada una de las cartas. Entonces llega a observaciones detalladas y se le presta estas atenciones. Entonces, en conclusión, podemos decir que el método inductivo, el estudiante lo que hace es ir directamente a la palabra de forma independiente. Si bien vamos a utilizar y vamos a ver ahorita cómo utilizamos la Biblia interlineal, que es la Biblia que nosotros buscamos el pasaje y vamos a ver cómo fue escrito en el griego, en el hebreo, y vamos a ver la verdadera o la interpretación que este pasaje tiene, pero los comentarios los vamos a sacar a partir del estudio inductivo que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, no es de forma descuidada ni superficial, sino que lo hacemos mediante un estudio minucioso. Entonces, hasta aquí el desarrollo del método inductivo, diferente al método deductivo, diferente al método sintético. ¿Tenemos alguna duda? No tenemos dudas. Método inductivo, ¿qué es lo que hace? Es agarrar una porción de la escritura y empezar a analizar todo lo que gira alrededor de esta porción, ¿ok? El sintético va de toda la carta de qué me está hablando, pero el inductivo agarra una porción y empieza a analizar todo lo que gira alrededor de este pasaje. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos el método inductivo? Creo que los que somos profesionistas hemos escuchado este método porque es un método científico. ¿Qué se basa este método? Pues en la observación, en la interpretación y en la aplicación. Podemos utilizarlo por medio de la Biblia. En la observación lo que vamos a hacer es qué se ve aquí o bien qué dice el autor.
son preguntas que nos vamos a hacer y nos tenemos que contestar al momento de tomar una porción de la escritura. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué dice el autor? Una vez que nosotros hayamos analizado o contestado estas preguntas, ahora vamos a decir, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir el autor o cuál es el significado verdadero de este pasaje? Y por último, ahora sí, una aplicación a mi vida. ¿Cómo es que esto puede afectar a mi vida? Sabemos que en la Biblia nosotros encontramos principios. ¿Qué son los principios bíblicos? Son extraer situaciones que nosotros encontramos en la Biblia y que no van a pasar literalmente en nuestros tiempos de la misma manera como ocurrieron en aquel periodo, pero que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Hoy en día puede ser que Dios no nos pida a Isaac en un sacrificio. No es como que Dios va a venir y le va a decir a usted, llévese a su hijo y entrégalo en un holocausto para matarlo. No es algo que Dios nos va a pedir. Pero principio bíblico, ¿cómo lo puedo traer esta acción a nuestros tiempos? Puede ser que Dios sí nos pide a nuestros hijos y es cómo yo lo voy a entregar. Entonces, es la forma en cómo yo lo voy a aplicar. ¿Cómo es que eso que yo estoy viendo en la Biblia puede aplicarse en nuestros tiempos y entonces puedo empezar a desarrollarlo en mi vida? Entonces, dicho de otra forma, podemos decir que es comprender el contenido de la porción de la escritura, conocer su significado y cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. En cuanto a la observación, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a leer el pasaje y empezar a examinarlo, observar todo lo que gira alrededor de esa porción que nosotros queremos analizar. ¿Cuántos personajes hay? ¿Cómo es el ambiente histórico? ¿Qué sucede con cada uno de los personajes? Las acciones que realizan, los resultados por las acciones que están realizando. Todo eso nosotros lo vamos a observar detenidamente. Entonces lo vamos a escudriñar como si nunca antes hubiéramos visto esa porción de la escritura, porque queremos ver todo lo que sucede alrededor. Y después vamos a observar qué pasa en cada parte. Podemos decir antes de la porción que estamos leyendo y después. Entonces es parte de la observación que vamos a realizar. Podemos decir que la observación la podemos observar en 5 pasos, ¿ok? Punto número 1, pues voy a escoger un pasaje de la Biblia. En este caso vamos a analizar Juan 20 del 1 al 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer todo el libro de Juan, pero aquí nos vamos a detener y vamos a encontrar el propósito del libro. ¿Se acuerdan que ya hicimos eso en Filipenses? ¿Qué es esa parte número 1? El método sintético. Ustedes observan cómo tenemos que hacer el método sintético para poder avanzar al inductivo. Entonces, Filipenses ya lo leímos. Tal vez Juan no, pero vamos a ver que la opción número 1 es leer todo el libro sin interrupción y vamos a encontrar cuál es el propósito. Después de eso, vamos a empezar a escribir todas las palabras que para nosotros son repetitivas o que bien nosotros podemos identificarle como palabras claves que hacen fuerza en esa porción. Vamos a identificar si aquí hay verdades sobresalientes. ¿A qué nos referimos con verdades sobresalientes? Pues principios, pasajes que hoy en día nosotros utilizamos como parte de nuestra argumentación para fortalecer nuestra doctrina. Tenemos puntos doctrinales que creemos en Jesús y yo utilizo esta porción de la escritura para hablar acerca de Jesús. Entonces, dentro del pasaje que estoy estudiando, ¿hay alguna porción que a mí le da fuerza para sostener algún punto doctrinal, teológico, lo que sea? Entonces tengo que analizar eso. ¿Cuántas personas giran alrededor de la porción si es que éstas existen? Y de haberlas, ¿en qué lugar se encuentran? ¿Qué evento importante hay alrededor de este evento? Todo lo que está alrededor de esa porción, yo lo voy a identificar.
Voy a observar si hay cosas que suceden similares, si todos los personajes han hecho lo mismo o bien si han actuado de forma diferente. Podemos ver a Marta, María y Lázaro, cómo hay similitud en algunas acciones, en otras hay diferencias, mientras que una se postra a escucharlo, la otra decide afanarse. Esa clase de diferencias vamos a observar. Cuáles se repiten o se enfatizan que tienen mucha fuerza, porque a veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las parábolas, el pueblo hebreo estaba acostumbrado a hablar de esta manera. La mayoría de ustedes son cubanos. ¿Cuál es la forma en cómo ustedes hablan? Porque, por ejemplo, nosotros en el mexicano es muy dado a hablar con el sarcasmo. O bien hay algo que se le conoce como una picardía mexicana, y es el lenguaje del no cristiano, pero que es parte de la cultura hablar de esta manera. Entonces, no sé si ustedes sientan que tienen alguna forma de hablar que pueden, o sea, que como que es difícil que otras culturas les comprendan. Hermana Iris, no la escucho. A ver, Hermana Iris está silenciada, tiene que abrir su micrófono. Sí, el cubano es muy mal hablado. ok, Tiene muchas palabras. 10 palabras, 7 son malas palabras. ok. Pero, por ejemplo, En ¿cómo? sentido general, son bien mal Sí, hablados. ok. Mucho doble sentido. Pues eso es un poco el mexicano. Yo veo, por ejemplo, los españoles son muy dados a similar las cosas, o sea, quieren referirse a algo, pero en lugar de decirlo directamente, de que, no sé, hay una imagen y dicen, pareces una mosca dentro de la foto, pero bueno, al final de cuentas ahí estás. Entonces, hacen similitud a la vida cotidiana para referirse a lo que ellos quieren hablar. Lo mismo sucede, o sea, ustedes tienen una forma de hablar que posiblemente entre ustedes es fácil de comprender. Y aunque estemos hablando español, si yo me acercara a una plática de ustedes, sería un poquito diferente porque no entiendo la cultura. Lo mismo sucede entre los hebreos. Los hebreos tienen un lenguaje. En los tiempos de Jesús tenían un lenguaje. ¿Cuál era este? Uno de las tantas tendríamos que tomar una clase general acerca de la educación que ellos tenían, pero parte de su lenguaje era el hablar en parábolas. Cuando ellos hablaban en parábolas, se supone que iban a enseñar una cuestión ética. Para ellos, cuando Jesús les mencionaba, creo en la primera clase, cuando Jesús dice, ¿quién de vosotros que les tocan, ustedes tardan para escribir, para abrir la puerta? Les estaba enseñando parte de su cultura, y su cultura tenía que ver con que ellos tenían la necesidad de ayudar al prójimo, porque si no, quienes iban a ser visto mal eran ellos mismos. Entonces, podían entender hacia dónde iba Jesús con estas palabras porque era parte del lenguaje. Entonces, cuando vemos unas parábolas en los evangelios, vamos a encontrar en ocasiones cerca de 3 parábolas juntas porque está tratando de explicar una idea central, porque es parte de su lenguaje. Ellos estaban acostumbrados a que la parábola enseñara cuestiones morales o éticas, pero el Señor la utiliza, la forma de hablar de ellos, para hablar cosas acerca de espirituales. Entonces ellos decían, no me está enseñando algo espiritual, perdón, no me está enseñando algo ético, no me está enseñando algo moral, pero si está utilizando la parábola es porque me quiere enseñar una idea principal, pero ¿cuál es? No la entiendo. Entonces por eso le dicen, es que hablas en parábolas, pero no te entendemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar y empezamos a observar, dice, ¿qué es lo que ocupa más espacio en el escrito? Si yo me encuentro con una parábola, hay una idea principal.
puede en ocasiones ser una enseñanza ética ahora en Cristo, cómo se tenían que comportar, o bien les está enseñando ahora algo espiritual utilizando el lenguaje que ellos tenían. Entonces es algo que tenemos que analizar cuando lo estamos viendo, o bien hacernos diferentes preguntas. Cuando yo empiezo a leer una porción, empiezo a decir, ¿por qué fulanito hizo esto si se supone que él no debería? Entonces ya ahí me surgió una pregunta que tengo que apuntarla, y después en la interpretación tengo que valerme de información de pasajes antes, pasajes después, para tratar de encontrar todas las preguntas que conforme yo vaya leyendo surjan, más adelante la voy a contestar. Tengo que observar si hay una relación con el pasaje que estoy analizando con algún otro pasaje paralelo. ¿Cómo es esto? En ocasiones, por ejemplo, si yo estoy hablando de los profetas, es obvio que tiene que tener alguna relación en algún tiempo de los libros históricos. Cuando vemos acerca de Jesús en los libros del Evangelio, en ocasiones puede tener alguna similitud con alguna forma diferente en cómo lo presenta Mateo, Marcos, Lucas o inclusive Juan. Entonces yo tengo que observar si el pasaje que estoy leyendo ahorita en esta porción hay algún otro paralelo, y si el otro discípulo, visto bajo su perspectiva, añade alguna información que va a nutrir mi predicación. Y entonces puedo decir, mientras que Juan lo presenta de esta manera, Mateo nos da mayor información. Entonces está nutriendo mi predicación. Y por último, empiezo a meditar toda la información que yo extraje debido al análisis que empecé a hacer del pasaje. Entonces ahora me quedo analizando, que es rumiar. Me traje toda la información, pero ahora empiezo a extraer ese juguito que nos viene a traer verdades espirituales, ¿ok? Entonces, alguno de ustedes, o bueno, vámonos todos a Juan 20 del 1 al 10. Mi hermano Snake, si me ayuda a leerlo, por favor. Aquí estoy, profe. Es que aquí vamos a ponerle el televisor a la niña. Vamos allá. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro al otro discípulo, aquel el que amaba Jesús, era Juan, y les dijo, se ha hallado del sepulcro del Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro corriendo los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien, gracias. Si ustedes observan, la Biblia nos hace un poquito la vida más fácil, porque en la parte de arriba ya nos menciona que esta misma historia nosotros la podemos encontrar tanto en Mateo como en Marcos y Lucas. Entonces aquí Snake se nos adelantó, ya nos dijo quién era el otro discípulo, pero me puede surgir esa duda, ¿cierto? Porque nunca lo menciona el otro, el discípulo, el amado. Entonces, cuando ahí yo ya estoy observando que hay un personaje
al que no se le está mencionando, pero también estoy observando que hay otras partes, eh, pasajes paralelos, también tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que me da más luz. En ocasiones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos hablan acerca del divorcio, de mujeres adúlteras. Entonces, ¿qué fuerza? ¿Por qué lo hace con tanta fuerza en el Nuevo Testamento? ¿Qué había en la ley acerca de estos personajes que lo hace como más notorio que cualquier otro matrimonio? Entonces tengo que irme al Antiguo Testamento y qué hablaba la ley acerca de eso. Entonces, si ustedes observan, o sea, un pasaje me puede empezar a decir, bueno, ¿por qué la trataban así siendo adúltera? Ah, es que la ley en Deuteronomio, en el Pentateuco, me habla acerca de las mujeres adúlteras y la costumbre de ellos era que tenían que hacer justamente la acción de apedrearlo. Entonces, todo esto lo estoy sustentando con pasajes bíblicos. A veces empezamos a predicar y nos vamos y un chiste nos lleva a una anécdota y la anécdota a un comentario y luego, ¿en qué parte de la predicación iba, hermanos? Ya me perdí. ¿Por qué nos perdemos? Porque pues vamos delirando con ciertos comentarios, pero cuando yo hago un método inductivo, no tengo tiempo para meter ideas personales porque hay tanta información que el mismo pasaje me da que no me puedo salir. Entonces el método inductivo viene a ponernos estas barreras para irnos sobre el pasaje, para no, a veces no es necesario, depende, ¿verdad?, del tipo de sermón que estemos buscando, pero si es un sermón, ay, se me fue el nombre, no, se me fue. Es Positivo, un tipo, ¿mande? es positivo. El sermón expositivo, gracias Snake, no me permite salirme de aquí. Yo nada más puedo predicar sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo para anécdotas, no hay tiempo para chistes, porque el mismo pasaje tiene mucha información con el que voy a bendecir mi vida y la del pueblo, pues que no hay tiempo para, pero esto necesito analizar, meditar y rumiar con la palabra de Dios. Entonces, aquí ya encontramos a ciertos personajes, Juan, Pedro, María. Les voy a adelantar por ahí el ejercicio. Una de las palabras que más se repite es la palabra ver. Entonces, cuando yo veo la palabra que María vio y luego fue y les habló y luego que ellos vinieron y luego vieron y luego después el otro se mete a la tumba y ve más de cerca y luego Juan viene y ve y cree, veo la acción, pero no le presto la fuerza a la acción de todos ellos que se repite, que es ver. Pero cuando yo ya empiezo a analizar el pasaje, entonces me doy cuenta y empiezo a irme a la Biblia interlineal, que es la Biblia en griego, y me permite observar las palabras que se utilizaron, me empiezo a dar cuenta que aunque todos estos personajes, inclusive la forma en cómo ve María, son diferentes. Aunque para mí en el 25 Juan vio, en el 26 Pedro vio y en el 28 Juan vio, cuando yo me voy a la Biblia interlineal me empiezo a dar cuenta que no es la misma forma de ver. Porque en el 25 dice la porción, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Entonces, él ve de forma superficial a lo lejos y estaba confirmando lo que María ya les había dicho cuando ella también había visto de la misma manera, porque ella ve a lo lejos, se asombra tanto y se va corriendo a platicarles lo que había acontecido. Entonces, ellos dos ven de forma así, superficial, a lo lejos. Pero Pedro, como buen arrebatado, él se mete hasta la tumba. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia interlineal, nosotros encontramos que es otra palabra, que es la teorei. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho de un vacío ecológico que tiene que ver con nuestro lenguaje a la forma en cómo se escribió? Y aquí es la palabra teorei, que significa ver detalladamente y analizó. Él se metió, empezó a ver los lienzos.
Empezó a ver el sudario y empezó a decir, oye, de verdad que aquí no está. Pero más adelante, en el Juan 28, dice que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y aunque él también vio, la palabra que se traduce aquí es la palabra eiden, que significa ver con una percepción o con una comprensión. Y entonces él cree. Entonces, cuando ya yo empiezo a analizar estas palabras, empiezo a decir, mira, aunque los tres vieron de forma diferente, estoy meditando. Y después empiezo a decir, fíjate que la forma en cómo ellos ven es como la gente que va a la iglesia. Algunos que están allá afuera, ellos ven. Y si yo les pregunto acerca de que si creen en Jesús, ellos me van a decir, pues que saben que existe, saben que es el Hijo de Dios. Y me van a contar la historia que sepan acerca de Jesús. Ellos ven a lo lejos, de forma superficial. Hay otras personas que asisten a nuestras iglesias y ellos analizan lo que hay alrededor y dicen, es que me gusta venir, me gusta escuchar, me gustan las canciones. Analizan lo que hay alrededor y se sienten agradable estar ahí. Pero existen otros que no solamente van, sino que creen y empiezan a imitar el caminar de Jesús. Y entonces se convierten en cristianos como aquellos de Antioquía a quienes se les empezó a llamar cristianos porque se veían, hablaban, se comportaban igual que Jesús. Y entonces cuando yo empiezo a observar esto, yo digo, yo voy a predicar acerca de cómo ves tú a Jesús. ¿Lo ves de forma superficial como lo vio Juan? ¿Lo ves para analizar y creer que te agrada? ¿O lo ves con una comprensión y una convicción de creerle? Entonces, son los mismos ver, pero cuando yo lo analizo el griego, me voy dando cuenta acerca de que había una profundidad que si yo leía el pasaje de forma superficial, no lo iba a alcanzar a percibir, sino que tenía que adentrarme a escudriñar las escrituras. Entonces, todo esto sucede en la observación. Pero ahora sigue la interpretación. En el primer paso del método inductivo, estamos preocupados por todo lo que hay alrededor de este pasaje. Personajes, acciones, verbos que se repiten, acciones que suceden antes del pasaje o después. Pero ahora sigue la interpretación y es descubrir qué quiere decir el autor. Entonces, procuramos que sea la Biblia el mismo intérprete. No nos valemos de nada, sino de diccionarios y léxicos. Entonces, vamos a descubrir el sentido del pasaje, vamos a razonar sobre estos verbos, los vamos a observar, vamos a conocer el contexto. Tenemos conocimiento de todo el libro para poder profundizar a esta porción que estamos analizando y vamos a observar aquello que no está escrito como tal, sino que al momento de analizar entre líneas nos pueden enseñar, que son esos principios en donde podemos extraer, ok, ya no podemos vivir lo mismo que vivió Abraham de llevarlo a un sacrificio en un altar, pero sí el Señor nos está enseñando entre líneas que posiblemente el Señor nos va a pedir a nuestros hijos y cómo voy a reaccionar. Estoy interpretando. Y después, pues viene la aplicación, que esto tiene que ver ahora qué me dice a mí, cómo es que yo lo puedo llevar a mi vida o qué es lo que la Biblia me dice. Entonces, cuando nosotros buscamos estas verdades, lo que hacemos pues es cultivar actitudes que se conviertan en convicción a nuestra vida, que sean un ejemplo para seguir, porque a mí no me lo dijo nadie, sino que al profundizar en las escrituras, yo pude creerlo. Entonces, esto es más bonito, hermanos, porque cuando nos lo enseñan en la iglesia y que yo solamente de ahí lo extraje, va a haber circunstancias en donde yo me voy a querer amoldar según me conviene. Porque sí me lo enseñaron en la iglesia, pero es que en la vida real a mí no me conviene ahorita actuar como el pastor dijo. Pero cuando yo les escudriño y digo lo que dijo el pastor es verdad, yo lo había estudiado antes. Hay algo que me conviene, es que no quiero hablar en generalidades para no meterme y entonces digo, me duele, quisiera actuar de una forma diferente, pero no puedo.
Como humano puedo, pero mi convicción, mi argumento en la Biblia me hace mantenerme firme en lo que he creído. Y entonces, hermanos, eso es bonito, cuando el estudio nos lleva a ser un ejemplo, o sea, a extraerlo y apropiarnos de él, y venga lo que venga, no me voy a mover porque es por convicción. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, pues inclusive nos lleva a identificar pecados por confesar, que decimos, oye, yo no antes no lo había visto esto como pecado, pero ahora que lo he analizado, pues no solamente es pecado, sino que aparte yo lo cometo. Entonces, no es alguien que me impuso si es pecado o no, sino que el escudriñar las escrituras me llevó a la necesidad de confesar un pecado. Puede ser, hermanos, desde el momento que nosotros analizamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces empiezo a analizar el pasaje y nos habla acerca de la provisión de Dios, y entonces lo empiezo a analizar y empiezo a llevar la aplicación y digo, pues cuántas veces no he pasado por una situación económica en el que digo, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y entonces nos preocupamos de más, pero pues creemos que Dios es nuestro proveedor, y cuando empezamos a analizar, podemos confesar, Señor, yo digo que eres el proveedor, pero cuando estoy en momentos difíciles, la verdad es que no me mantengo firme en esta convicción. Y entonces, hermanos, cuando nosotros no creemos en porciones de la escritura, entonces nos convertimos en ateos porque no creemos que Dios tiene la capacidad para protegernos, para proveer, para cumplir las promesas que en las escrituras están. Entonces es un pecado por confesar. Se fijan cómo cuando escudriñamos, o sea, ay no, ese pecado no, yo sé que Dios es proveedor, sí, pero cuando verdaderamente necesitamos mantenernos en tranquilidad y confianza de creer que la promesa de Dios estará firme, verdaderamente estamos como debiéramos, entonces al analizar puedo ir delante de Dios y decir, Señor, la verdad es que cuando la escasez viene a veces como que me quebranto y uy, hermano, esas oraciones son hermosas porque nos presentamos con sinceridad delante de Dios. ¿Gracias a qué? A que empezamos a profundizar en las escrituras. Entonces, actitudes para cultivar, ejemplos para seguir, pecados para confesar, exhortaciones para atender y promesas por reclamar. ¿Cuántas promesas no hay en las escrituras y no hemos reclamado? No porque Dios no nos las quiera cumplir, sino porque ni siquiera nos hemos detenido a comprender que también son para nosotros. Entonces, hay que analizar un pasaje, amén. Para esto es necesario que nosotros comprendamos la escritura. Sabemos que al final de cuentas la Biblia fue escrita mediante, puede ser en poesía o prosa, y es un género literario, ¿cierto? Al final de cuentas es un escrito y por lo tanto es un género literario. Hay un conjunto de oraciones que nosotros tenemos que identificar cuál es la idea principal y secundaria de la porción para poder comprender lo que estoy analizando. ¿Qué está diciendo la maestra? Bueno, yo voy a agarrar una porción de la escritura de Filipenses para predicar. Cuando yo la tome, yo tengo que empezar a observar cómo es que este pasaje, su oración gramatical fue escrita. Toda oración tiene una idea principal, secundaria e inclusive hasta terciarias. Aquí podemos observar una oración gramatical. La manzana de Ana es roja, dulce y muy hermosa. Entonces aquí yo tengo que comprender lo que es un sujeto, lo que es un verbo, lo que es un adjetivo, para poder identificar esto. Entonces, ya que yo tengo esto, entonces empiezo a observar. Bueno, la manzana es el sujeto de la oración. De Ana sigue siendo el sujeto, pero está hablando de un sujeto posesivo, porque nos está identificando que esa manzana tiene un propietario y es Ana. Cuando nosotros vemos lo rojo, lo dulce y lo hermoso, estamos observando que son adjetivos que describen al sujeto. Entonces, cuando yo hago un diagrama de oración, lo que empiezo a estructurar es las ideas conforme a la forma en cómo están escritas. En este caso,
Esto de la manzana estaría escrito de esta manera. La manzana de Ana, y como todos estos son adjetivos, van acomodados sobre la misma línea. Es roja, es dulce y muy hermosa. Cuando yo quiera predicar acerca de la manzana, yo voy a hablarles acerca de que esa manzana tiene una posesión, tiene un dueño. Pero si yo quiero hablar acerca de esta manzana, yo voy a empezar a hablarles a las personas acerca de que la manzana es roja, es dulce y es hermosa. Pero yo tengo que ir al pasaje bíblico para ver si la forma en cómo está escrita en el español está de la misma manera en su original escrito, que es el griego. Y entonces empiezo a analizar cada una de estas porciones. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo predicar un sermón inclusive temático o textual que nada más me va a llevar a desarrollar este pasaje. Entonces, dicho en un pasaje bíblico, dicho ahora sí que en Biblia, déjenme ponerlo por acá. Les voy a poner uno de Word. ¿Sí aparece en pantalla? Okay. Entonces, bueno, este es de un ejemplo de la escuela. Entonces, nosotros estamos estudiando Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Identifico cómo es que esta oración, que es un versículo, está estructurado. Entonces, hay un todo y ese todo lo puedo gracias a alguien que me da fortaleza. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte me está dando las ideas principales, secundarias, terciarias y hasta más, ¿ok? De acuerdo a cómo está escrito. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esta porción, empiezo a decir, pero ¿qué es eso todo a lo que se refiere Pablo? Y me hago una pregunta, ¿qué se refiere Pablo con el todo? Entonces, yo tengo que analizar las porciones anteriores y después, porque puede ser que la parte que yo voy a predicar nada más es una porción de un pasaje completo y que previo a esa porción hay información que me puede dar más luz a la pregunta que me estoy haciendo. Entonces dice que pasajes antes decía que él sabía vivir en abundancia, pero también en pobreza. Y hay dos palabras claves que nosotros encontramos en los versículos anteriores. Y es que él había aprendido a contentarse y había enseñado a vivir en cualquier circunstancia. Fíjense, él había aprendido a estar contento, placentero, pero también se había enseñado. No es que así viviera, es que se había enseñado. Entonces, cualquier circunstancia que él había vivido, los de Filipo lo habían acompañado. En todo lo que vivía encontró a alguien en quien sostenerse, aparte encontró sobre quién estar sostenido. Pablo fue el fundador. Empiezo a extraer como toda la información que para mí pueda ser importante para darle fuerza. Pablo, según los versículos 7 y 13 del capítulo 4 de Filipenses y 17, les dice que desde la cárcel, según el primer capítulo de 21 a 24, habla de la muerte como si estuviera latente. Entonces la carta hace mucho énfasis en el gozo, que como definición de los frutos es aquel que permanece sin importar las circunstancias. Acordémonos que uno de los frutos del Espíritu es gozo. Y el gozo, la definición de gozo en el fruto del Espíritu es aquel que permanece sin importar la circunstancia. Toda la carta nos está hablando acerca del gozo, que permanece en él aunque está en la cárcel, y el regocijo que el creyente debe tener aún en medio de las diferentes circunstancias. Cuando yo empiezo a interpretar, empiezo a darme cuenta que la palabra paz, que es todo, la encontramos en la Biblia interlineal y hace referencia a todas las cosas, no dejando ninguna circunstancia fuera. Fíjense, la palabra, cuando Pablo decía todo, no dejaba ninguna de las cosas que había aprendido a contentarse o había aprendido a vivir en ellas, no las está dejando afuera, sino que todo lo podía en Cristo. La palabra viene después de la palabra todo.
es la palabra ishua, que es una fuerza de algo más, la cual viene de algo poderoso, la cual trae fuerza o fortalecimiento para poder con todas las circunstancias que un hombre puede vivir. La palabra la palabra ishua acompañaba a la palabra todo. Y esta palabra dice que es una fuerza que viene externa para que tú puedas con todo. Entonces, fíjense cómo, sin duda, o sea, todo lo puedo. Él no está diciendo en él mismo, sino que había algo externo que le permitía vivir bajo todas estas circunstancias. Aplicación. Dios en su soberanía trae a la vida del creyente la fortaleza que necesita para soportar las circunstancias que vengan a su vida. No es un poder natural del hombre resistir las diversas adversidades por las que el hombre en el peregrinaje por esta tierra va a vivir, sino es por medio de Cristo que el hombre es fortalecido para poder con todas ellas, no de una forma común, sino con la capacidad de vivirlas con gozo y regocijo, la cual solo un hombre fortalecido por Cristo puede llegar a este nivel espiritual. El hombre natural, ante la gran influencia del humanismo, no tiene el interés de soportar o vivir pruebas por su fe, pero Pablo nos invita a aprender a vivir cualquiera que sean las circunstancias. Y entonces empiezo yo a analizar. Hoy en día el humanismo está con fuerza. ¿Qué es el humanismo? Mientras mi felicidad está por encima de los demás. Primero soy yo. Pero aquí Pablo dice, no depende de mí. O sea, sino que hay algo más fuerte y yo voy a permanecer, no importa las circunstancias, en esta circunstancia, en esta aflicción. Entonces, yo puedo predicar acerca de todo, lo puedo en Cristo en base a lo que he analizado. Hay otra porción o bien otro ejemplo que lo hemos visto, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más, empiezo a estructurar este diagrama de oración que lo vemos. Diagrama de oración, hermanos, es mientras nosotros estudiemos la estructura gramatical. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, segunda idea. Pero en palabra, conducta y amor es parte del ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí hay un contraste. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, no hay que minimizar la juventud, sino hay que realzarla. Realzarla. ¿Cómo se va a realzar? Mediante el ejemplo, la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Estos pasajes yo voy a analizarlos. Y entonces empiezo a observar, esta es la Biblia interlineal, hermanos, nosotros podemos encontrarlo en línea. Y entonces me empieza a dar cómo es la Biblia escrita en el griego y empiezo a observar, fíjense, tan solo así de forma superficial, hablar de ejemplo me está hablando de un modelo de patrón. Y la palabra que nosotros vemos es la tupos, que vemos en el 5179 de nuestra Biblia Vine. Aquí vamos todos. Analicé mi pasaje. Voy a observar estas palabras, la fuerza que tienen. Me fui a la Biblia interlineal. Usted la puede encontrar inclusive por internet. Entonces, la primera que es ejemplo dice que es modelo de patrón. Es la 5179 si yo la busco en la Vine. Sí, de forma general dice que es un ejemplo, es una figura. Aquí me da una definición muy general de lo que es la palabra. ¿Por qué estoy diciendo general? Porque cuando yo me voy a la Vine, yo empiezo a encontrar la palabra ejemplo. ¿Sí se fijan que aquí están los números? Es como la palabra vio. Aunque en nosotros está la misma palabra, cuando nosotros ya la estudiamos en el griego, nos vamos a dar cuenta que la palabra ejemplo puede ser también la de igma, puede ser la de jupodeija, y hay que observar cuál es la mía, que es esta, tupos, 5179. ¿Sí lo estamos viendo por ahí? Acá Sí, está, profe, sí. acá está modelo de patrón 5179, es ejemplo, pero aquí es la 5179. Y entonces esta palabra tiene varias definiciones, tan solo esta es ejemplo, pero tiene varias definiciones.
La forma en cómo la expresa Juan 20:25 hace una referencia a una impresión o la marca de un golpe. Denotaba en primer lugar un golpe. Eh, Como una impresión o como una marca de golpe es como lo menciona Juan 20:25. Hechos 7:43 es como la de un sello. Pero nosotros empezamos a buscar la porción que nosotros estamos analizando y en este caso estamos viendo 1 Timoteo 4:12. Entonces, aquí dice que la palabra ejemplo es en un sentido ético. Yo voy a predicar acerca de la ética. Yo puedo utilizar de la que habla 1 Timoteo 4:12. Yo puedo utilizar estos pasajes que ustedes ven aquí de Primera de Corintios. ¿Sí se ve mi cursor cuando se mueve? ¿Sí? Ok, 1 Corintios 10:6, todos estos pasajes, si yo quiero reforzarlos, son los que puedo utilizar para hablar acerca del ejemplo del que estaba hablando Pablo a Timoteo. Yo en la Biblia voy a encontrar otras palabras que hablen acerca del ejemplo, pero no están hablando en el mismo sentido de modelo de patrón al que Pablo se estaba refiriendo a Timoteo. Es en general con cualquier palabra. Yo quiero hablar del amor, yo no puedo utilizar todos los pasajes que nosotros encontramos de amor en la Biblia. Yo tengo que analizar la porción que voy a tomar para entonces observar cuáles pasajes se están refiriendo a la misma definición de amor de la que quiero predicar o que el pasaje como fuerza tengo. Dime, Snake. Profe, yo quiero que todos presten atención, porque lo que usted está enseñando es algo bien importante. Yo me acuerdo cuando usted nos enseñó eso y yo le digo, yo hasta el día de hoy practico sus enseñanzas, créeme. Eso que está diciendo la maestra es lo que va a tener una coherencia con tu sermón y es lo que va a tener una fuerza en el sentido de que tú estás seguro de lo que estás diciendo. No estás en un púlpito hablando un disparate. Porque fíjese, a veces yo me acuerdo como si fuera ahorita mismo la clase de usted, que fíjese, su pasaje fue cuidado con los perros que matan el cuerpo. Ya, no se nos olvida. Y fue algo que fue práctico. Y yo decía, ¿cómo? Fíjate que yo estaba esperando que usted terminara la clase para preguntarle, profe, explíquenos, para que ellos pudieran entender, hermano. Si usted se dio cuenta, la profesora buscó la palabra, pero no fue la primera definición que arrojó. Ella hizo un trabajo hasta encontrar su palabra en el diccionario en griego. Entonces, que eso es desafortunadamente lo que muchos no sabemos. A veces sabemos, sí, buscar en el griego y la primera definición que te da, pues nos vamos con esa. Y no es así. Por eso yo le digo, presten atención y si tienen duda, aproveche que ya la profesora casi se va. Pastor William, yo sé que usted predica todos los domingos. Si está por ahí, tiene alguna duda, es el momento. Yo le digo, para mí esto, profe, yo le soy sincero, fue de gran ayuda porque cuando yo terminé estos métodos, yo me sentí con la capacidad y bueno, ahora que me suelten donde quiera, porque sé cómo interpretar, sé dónde buscar y las herramientas, dónde puedo. Yo le digo, con este método, yo me meto donde quiera y hago fiesta. Y es que, por ejemplo, más adelante está un estudio que se llama hermenéutica y que haz de cuenta que es el ABC para poder profundizar en un exégesis de un pasaje bíblico y que el exégesis nos va a ayudar mucho a un sermón expositivo. Entonces, es por eso que nosotros identificamos aquí estas partes. Entonces, es hacer un diagrama. Este diagrama, si ahorita está quedando de forma muy superficial, necesitamos comprender la forma en cómo gramaticalmente es la correcta, una sintaxis bien hecha. La sintaxis es la forma o la estructura en cómo una oración gramatical está escrita y entonces cómo nosotros vamos identificando las ideas principales y secundarias. Entonces, aquí la fuerza de esta porción es poder comprender el contraste entre que Pablo decía, nadie te puede tener por menos. Les decía, en alguna otra clase, normalmente decían, no, cuando hablan, ninguno tenga poco tu juventud, les predican a los muchachos acerca de ser campeones, de la fuerza, de hacia dónde van a ser llevados. Pero aquí Pablo les está diciendo, no, ¿cómo nadie te va a tener en poco cuando tú seas ejemplo?
cuando tu palabra, en palabra, de cuál es la palabra a la que se está refiriendo, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y entonces en la Biblia interlineal nosotros encontramos el mismo pasaje, pero escrito en su original escrito, que en este caso es el griego. Si fuera en el antiguo, pues es en el hebreo. Cuando ya yo empiezo a analizar estas palabras, yo no voy a analizar palabra por palabra. Voy a observar las palabras claves. Y en este caso, una de las palabras claves es el ejemplo. Yo no la estoy encontrando aquí como ejemplo porque me está dando la definición correcta o la interpretación que ésta debería tener. Claro que para si ustedes se imaginan que la Biblia estuviera nadie de ti, de la juventud, esté despreciando sino modelo patrón, no tuviera una correcta sintaxis, yo no pudiera comprender, entonces se escribe de tal manera que para mí sea comprensible, no pierde el sentido la forma en el español donde está escrita en la 60 con la del griego, pero yo necesito profundizar porque la palabra va más allá. Entonces, en este caso, miren, tan solo el modelo patrón, ahí ya nos da bastante información para predicar acerca de la primer punto de mi predicación, que es ser ejemplo. Y entonces, pero yo quiero una definición más profunda. Si ustedes van ahí en el internet, le hacen clic aquí y les va a aparecer esto de aquí, que es un diccionario general de una definición de esta palabra, que inclusive esta palabra viene de otra y que puedo ir observando de dónde viene. Pero yo ya que sé a qué se refiere la palabra tupos o la palabra ejemplo, ahora yo me voy a ir a la Vine, que es otra Biblia, perdón, es otro diccionario. Y aquí ya me da la palabra ejemplo, lo mismo que nosotros observamos con la palabra ver de Juan 20, ahora es ejemplo, que tiene diferentes formas de interpretarse, y así sea la palabra que nosotros estamos analizando en esta hora, que es el tupos, aún así tiene diferentes interpretaciones, como puede ser en un sentido ético o como puede ser como la marca de un golpe o como puede ser como un sello. Entonces yo tengo que ir buscando dónde está el pasaje que estoy analizando para poder comprender cuál es la definición verdadera. Cuando la Biblia, cuando Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo, le está diciendo que sea un patrón modelo a los demás, pero como en un sentido ético. Entonces, aquí ya me salió el desarrollo tan solo del primer punto, pero si yo tal vez quiero profundizar, no está satanizado meter otros pasajes. Ok, quiero meter otros pasajes. ¿Cuáles van a ser? Solamente los que están hablando de ejemplo como un sentido ético. Si yo me voy a la concordancia y busco la palabra ejemplo, me van a salir muchos pasajes. Pero si yo utilizo los que la concordancia me está dando, entonces posiblemente yo esté sacando un pasaje de forma deductiva. Y cuando nosotros vimos la definición nos dimos cuenta que no es por deducción, sino que es bajo un análisis de estar estructurando las partes. Entonces, ya cuando yo quiera hablar de un sentido ético, los únicos pasajes que voy a tomar son estos de aquí. Y entonces ya puedo empezar con mi escrito. Una de las tablas que nos pueden ayudar para esto. Ay, ¿dónde quedó? Espérenme, déjenme ver. Según yo ya la tenía abierto. Les había hecho una tablita. Mm, aquí está, miren. Cuando ustedes vamos a decir, yo hoy quiero predicar acerca de Filipenses 3, 4:13. Entonces, las preguntas que yo puedo contestarme aquí son las de observación. ¿Quién habla? El contexto histórico, cómo está la situación alrededor de esta porción, a quiénes se está refiriendo, a quién les está hablando. En este caso, nosotros estamos viendo Filipenses, entonces se está refiriendo
acerca de quién es a los Filipos, cuál es la causa o la razón principal por escribir. Acuérdense que los evangelios son la explicación de dudas que ellos tenían, cuál es la causa, los propósitos por el que está escrito justamente esta porción que estamos analizando, el modo en cómo suceden las cosas. Primero llega María y después se va y luego después regresan los discípulos y luego primero entra uno y luego después el otro. Todo esto aquí en la observación hacemos el estudio general de las palabras, no le estamos interpretando, simplemente estamos estudiando las palabras claves, no todas, en qué estado emocional se está escribiendo y cómo es la escena que nosotros estamos observando. Y después, ya en la interpretación, ya empezamos a interpretar las palabras. Acá me dice, bueno, la palabra tupos significa modelo de patrón y de un sentido específico habla acerca de un en el sentido ético. En la interpretación empieza a decir, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo a los creyentes, como un modelo. O sea, que cuando la gente lo veía, tenían que ser reflejados. Me gusta mucho como normalmente los cristianos decimos, no me mires a mí, mira a Jesús. Y Pablo dice, mírame a mí, porque yo camino sobre los pies. O sea, tiene este valor. Y Pablo le está enseñando a Timoteo y le está diciendo, sé ejemplo, ¿de qué manera? Sé un patrón en un sentido ético, que no tengas andar buscando a otro ejemplo. Entonces, toda esta interpretación lo vamos poniendo aquí. Alguna peculiaridad propia del liderazgo, bueno, aquí estamos observando. Pablo tiene la autoridad moral o espiritual para pedirle esto a Timoteo, porque primeramente él decía que él era ejemplo a los demás creyentes. Entonces está trascendiendo ahora en su aprendiz y le está diciendo que él también debe de tener esta condición ética para enseñarles a los demás. Dentro de hay una parte, cuando nosotros estudiamos el Instituto Bíblico, sobre todo los libros poéticos, nos enseñan, pues que les decía, la Biblia está escrito bajo el género literario, puede ser poesía, puede ser prosa, y dentro de estos tipos de escritura o de este género literario existen ciertos paralelismos, como lo es el sintético, el gradual. Entonces, puede ser que alguna de nuestras porciones tengan la forma de escritura de una poesía y yo tenga que identificar si hay algún paralelismo ahí. En cuanto al contexto, es poder comprender, por ejemplo, cuando veíamos todo lo puedo en Cristo, eh, cuando nosotros vemos hacia atrás, cuando lo estudiábamos, veíamos, bueno, Pablo decía que estaba en la cárcel, que se había contentado cualquier circunstancia que había vivido, o sea, que estaba en paz inclusive si la muerte venía, pero él sabía que aún había trabajo. ¿Qué nos enseña este pasaje de la naturaleza, el carácter, las intenciones y las responsabilidades del ser humano de forma general? Bueno, pues Pablo nos enseña a mantenernos firmes en cualquier circunstancia, no lo vemos titubear, no lo vemos quebrándose, sino manteniéndose firme a lo que estaba viviendo, con una esperanza de que había trabajo para él. Observe el carácter, el temperamento que tiene Pablo en la carta a Filipenses. Dice, para mí no morir, vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero yo tengo un chorro de trabajo y yo, pues si no, me voy. O sea, ¿para qué están ustedes llorando que me voy a morir? No me voy a morir, tengo un chorro de trabajo. Pero en 2 Timoteo ya no lo vemos igual. Le dice, ya, o sea, ven a verme. O sea, ya es un sentimiento diferente y dice, ya estoy próximo a irme. ¿Por qué? Porque ya no está viendo lo mismo que veía en Filipenses, que aún había trabajo para él. En 2 Timoteo él ya está viendo que ya ha llegado a su fin y pide algunas cosas para sentirse alentado por escribir sus últimas palabras, y ya no vemos al mismo Pablo colérico. Entonces esto nos permite a nosotros observar también el carácter. Y ya por último, pues empezamos a aplicarlo. Son preguntas que nos podemos hacer y que yo les traigo esta tabla porque pues podemos a la primera, bueno, ¿qué preguntas me hago? Bueno, estos son unos ejemplos de algunas de las preguntas que podemos hacernos
y que podemos contestarnos cuando estamos realizando el método inductivo. Al momento de realizar una aplicación, pues si hay un ejemplo que debo seguir, algún pecado que confesar, algún error que debo evitar, promesas que debo reclamar, algún mandamiento que deba obedecer, qué pienso hacer con esto nuevo que ha llegado a mi vida, qué planes específicos puedo hacer, qué cambios verdaderos, qué diferencia hará mi vida y cómo es que lo haré. Entonces, cuando yo hago un método inductivo, pues esto me permite a mí, pues, de verdaderamente, este, pues no nada más leerlo y decir, no, pues sin duda la palabra de Dios no vuelve vacía, pero porque quiero ponerles un pasaje. Pero cuando verdaderamente hacemos un método inductivo, pues este nos ayuda a hacerlo. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Filipenses 4:8. Creo que es algo fácil que nos puede ayudar a nosotros, Filipenses 4:8. Y si pueden hacer por ahí el diagrama de esta porción. Filipenses 4:8. Intentemos hacer el diagrama de esta porción. Lo realizamos. Sí, profe, dale. Quería ver el de ustedes, hombre, pero bueno. Más o menos pudiera quedar así. O bien, si pusieron junto todo lo honesto, todo lo justo, también está bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es, este va con este. De buen nombre, si hay virtud alguno, digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué nos está identificando esta porción? Pablo
nos está invitando a pensar en algo, pero ¿qué es? Aquello que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, de buen hombre, que haya alguna virtud, que haya algo digno de alabanza. En eso es lo que tenemos que pensar. Si ustedes se fijan, aquí en estas porciones ya sale parte de mi predicación textual. Tengo tanta información que darle al creyente que no me puedo desviar con comentarios, con anécdotas, porque tengo mucha información que dar al creyente. Entonces, voy a hablarles a los creyentes de lo que es digno de pensar. Y entonces aquí está. Entonces, el diagrama de oración, del flujo de oración, nos permite a nosotros poder identificar las ideas esenciales del pasaje para comprender qué es lo que verdaderamente la porción nos está enseñando. Y esto es muy bonito, hermanos, porque cuando nosotros observamos Filipenses o encontramos acerca de cómo se combate la ansiedad. Porque normalmente cuando nosotros damos libertad a la ansiedad, permitimos que todas las escenas catastróficas que están a nuestro alrededor se empiecen a desarrollar en nuestra mente. Pero cuando todas estas escenas vengan a abrumar nuestra noche, nuestra mente, nuestro corazón, Pablo nos invita a pensar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es amable, lo que es digno de alabanza. Y entonces esto viene a generar un descanso sobre nuestra mente que viene a sedar todo lo que se ha levantado en ansiedad. Cuando nosotros vamos a la psicología, cuando alguien ha salido de su zona de control y la ansiedad se ha apoderado de él, le pide pensar en cosas que sean agradables. Entonces, antes de que la psicología existía, el Señor ya nos enseñaba a nosotros cómo descansar en Él. Entonces, es una porción que nos invita a nosotros a estar pensando constantemente en aquello que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea amable y que tenga una virtud. Si no va a tener una virtud, si no nos va a dar descanso, entonces no es digno de pensar, hermanos. Entonces, qué bonito es poder analizar de esta manera las escrituras. Pero bueno, esto es parte de nuestro método inductivo. Viene nuestro método biográfico, que es un método muy interesante, que vamos a conocer a los personajes y que nos van a permitir analizarlos un poquito más. Amén. Así que los veo la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por permanecer aquí. Nos vemos la próxima clase. Amén. Bendiciones, profe. Abrazo. Hasta luego. Gracias.